Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8 de Hebreos. Este es un capítulo muy interesante, hermanos amados. Es básicamente, yo pienso que dentro de la carta, ¿verdad? Son 13 capítulos, ¿verdad? 13 capítulos que tiene la carta a los Hebreos. De los 13 capítulos, el capítulo 8 es como el medio o el puente, ¿verdad? Dijo alguien por allí, que es el puente entre la primera parte de la carta hasta el capítulo 7, ¿verdad? El capítulo 8 es como el puente para introducirnos gracias, mi amor, que Dios te bendiga. Para introducirnos, ¿verdad? Del 9 hasta el 13 con relación a los temas que la carta a los Hebreos nos enseña, ¿verdad? Porque recuerden que el autor de esta carta hasta el capítulo 7, ¿verdad? Está tratando de demostrar, ¿verdad? A través de evidencias bíblicas y a través de su narrativa, demostrarle a los cristianos judíos de que Cristo era suficiente. Amén. De que Cristo era suficiente. Y nosotros hoy día debemos entenderlo que sigue siendo suficiente para nosotros. Amén. Para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Así que les invito a que leamos, vamos a leer el capítulo 8. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos estado bastante ocupados, hermanos, estas semanas. Dios se glorificó. El domingo Dios me permitió predicar en la iglesia americana, y si hubo alguien que fue ministrado fui yo, aunque yo fui el que prediqué, pero desde ese día para acá ha habido una palabra que me ha estado dando en la cabeza, pam, y la he recibido con gozo, con alegría. He recibido esa palabra confortar, como Dios diciendo, hey, ¿quién eres tú? Yo soy el que te gobierno, quédate tranquilo que yo voy a hacer lo que tengo que hacer y tú simplemente sigue adelante cumpliendo y haciendo mi voluntad. Y eso me ha ministrado, hermanos, como ustedes no tienen una idea. Amén, de verdad, créanme que se los digo honestamente. Y hoy y ayer, no sé si ustedes leyeron el ayer y antier y el de hoy, o sea, lunes, martes y miércoles. No sé si han leído los textos del que les he estado enviando. Y yo digo, Dios mío, todo así, miren, encaja, pero de una manera tan extraordinaria. Y yo dije, Señor, definitivamente no cabe duda de que tú especialmente a mí, me estás ministrando y estás guiando mis pasos, Señor, confirmándome muchas cosas. Yo no sé si ustedes recordarán, estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? No sé si ustedes recordarán que el domingo, dentro de la predicación, yo dije estas palabras: como líderes, hay cosas que no entendemos acerca de los planes de Dios. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Hay cosas que no entendemos de lo que sucede, y eso me está dando porque Juan el Bautista le dijo a Jesús, no, me conviene que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice, no, Juan, no es así. Tenemos que cumplir toda justicia de Dios y tú tienes que bautizarme a mí. Entonces eso me ha estado ministrando mucho mi corazón y diciéndome, aunque tú no lo entiendas, yo sigo obrando, sigo actuando, y déjame los resultados a mí, me ha dicho el Señor. Gloria a Dios. Déjame los resultados a mí. Entonces yo dije, Señor, eso me demuestra que tú vas delante de mí. Yo voy a seguir caminando bajo tu guianza y tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Eh? Así que, hermano, ánimo, vamos hacia adelante. Lo que está por delante, nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta final es nuestra redención y reinar juntamente con Cristo por la eternidad. Más nada.
más nada. No hay más. Lo de este mundo, todo eso es terrenal. Los títulos simplemente son títulos. Y la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es esta. Amén. Y ahí no nos salgamos. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a leer el capítulo 8, ¿verdad? Nos habla del nuevo pacto, ¿verdad? Del nuevo pacto que es superior al antiguo pacto, ¿verdad? Que es superior en el antiguo pacto. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué, verdad? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlos todos, ¿verdad? Son 13 versículos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono. ¿Escucharon eso? Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, un tabernáculo espiritual, ¿verdad? Un tabernáculo espiritual. Y escuchen esto, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ¿ven lo que dice el verso? Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, una profecía en Jeremías. Amén. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Wow. Padre, glorifica tu nombre en esta preciosa hora, Dios de los cielos. Glorifícate, Señor, de manera especial. Danos sabiduría, danos entendimiento. Ilumina nuestras mentes, Señor, para entender lo que deseas enseñarnos a través de este estudio, Señor, de este capítulo 8 de los Hebreos, que es tan especial, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos seguir siendo afirmados en tu camino por medio de tu palabra revelada, Padre de la gloria. Señor, muchísimas gracias. En el nombre poderoso de Jesús estamos en tus manos. Amén, Señor, y amén.
Ok, como les decía hace un momento, ¿verdad? El capítulo 8, ¿verdad? Es como, si ustedes, no sé, mi Biblia, por lo menos en mi Biblia, tengo marcado, ¿verdad? Según el bosquejo que me dio o que me da esta Biblia de estudio, ¿verdad? Me da un bosquejo en dos partes, ¿no? Y en la primera parte del bosquejo que tengo en mi Biblia de estudio, me aparecen 4 puntos, ¿verdad? El primer punto, hablándonos acerca de que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, o sea, el de Melquisedec y el sacerdocio arónico, ¿verdad? Y ahora el capítulo 4, el punto número 4 que encontramos aquí en el capítulo 8, es el nuevo pacto, que es superior al antiguo. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que dije hace un momento, ¿verdad? Que el capítulo 8 es como un puente que nos introduce ahora en un nuevo tema dentro de la carta. ¿Ok? La primera parte hasta este punto, el autor nos estaba tratando de enseñar, ¿verdad?, que Cristo era superior a todo lo que hubo en el antiguo pacto, incluyendo ¿qué? El sacerdocio arónico, el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Incluyendo el ministerio que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, todo aquello que ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Para introducirnos ahora, hermanos amados, en el tema que comenzamos ahora mismo, que acabamos de leer, y es el tema del nuevo pacto, que lo vamos a entender un poco más a profundidad en los capítulos 9 y 10. ¿Ok? El 8 es como el abreboca o el appetizer, ¿verdad? Que nos va a abrir el apetito para poder entender y disgustar de manera más palpable lo que habla el capítulo 9 y el capítulo 10 y bueno, y ya los otros 2 capítulos más, ¿verdad? El del 9, 10, 11, 12 y 13, ¿verdad? Donde se habla de la superioridad, ¿verdad? La superioridad de la fe. La superioridad de la fe. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver. Entonces, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que el autor estaba tratando de hacer con esta carta, ¿verdad? Era de afirmar y animar a aquellos cristianos, ¿no? Ahora, el capítulo 8, vamos a dividirlos en 3 partes. Vamos a dividirlo en 3 partes. Desde los versículos del 1 al 2, que nos habla de Cristo como sumo sacerdote celestial. ¿Ok? Número 2, el punto número 2 sería, la otra división sería del versículo 3 hasta el 6, donde se habla de las limitaciones del sacerdocio y del pacto antiguo, ¿verdad? Y el punto número 3, para dividir el capítulo 8, sería los versículos 7 al 13, donde se nos habla de promesas y superioridad del nuevo pacto. ¿Ok? Ahora sí, vamos a analizar poco a poco cada uno de estos 3 puntos. ¿Ok? Acuérdense, estamos dividiendo el capítulo 8 en 3 porciones. La primera porción que acabamos de decir es que Cristo, sumo sacerdote celestial. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Versículos del 1 al 2. Mire cómo dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono, ¿dónde? De la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo
que levantó el Señor y no los hombres. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Cristo es un sumo sacerdote que celestial, no terrenal. Un sumo sacerdote celestial, porque ¿dónde él está ejerciendo su sacerdocio? A la derecha, a la diestra del Padre, del trono de Dios Padre. O sea que es un sacerdocio celestial, y ahorita lo vamos a demostrar aún más. Ustedes ven que en el versículo, ok, bueno, ahí dice, el versículo 4, para adelantarme un poquito, dice, así que, si estuviese sobre la tierra, ¿quién? Ese sacerdocio, si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué no sería sacerdote? Porque no venía de la tribu de Jesús. Exactamente, hermana Yasmín, porque los únicos que podían ejercer el sacerdocio terrenal, humano, aquí en la tierra, tenían que ser descendientes de la tribu de Leví. Y como lo vimos la semana antepasada, recuerda cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec y el de Jesús, ¿verdad? Que era diferente al sacerdocio establecido por los hombres, o que Dios había establecido, porque fue Dios el que lo estableció, pero se lo estableció aquí en la tierra para los hombres, ¿verdad? Entonces, el de Cristo es diferente, por eso el sacerdocio de Cristo es celestial. El sacerdocio de Cristo es celestial. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué? Porque bien claro nos dice, tenemos tal sumo sacerdote. Y esto es algo muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque no es una esperanza futura, es una realidad presente. ¿Por qué es una realidad presente? Nótese como dice el verso, el verbo. ¿Ven el verbo? Tenemos. Es el verso, ¿sí? El verbo. El verbo de la oración, ahí estoy hablando en ese. Es tenemos. ¿Y qué nos indica ese verbo? Es un verbo que está en sentido presente. ¿Me están entendiendo? O sea que ese sumo sacerdote celestial, hermanos amados, no es que lo vamos a tener, o es que, tenemos la esperanza de tener ese sumo sacerdote celestial. No. Es que ya lo tenemos. Ay, Dios mío, perdón, me emociono, esto me emociona mucho. Es que tenemos ya presente, right now. Lo tienes. No, ya lo tenemos. Tenemos a ese sacerdote celestial, a Cristo lo tenemos ¿dónde? Aquí, habitando en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Ve? Entonces, eso es lo interesante de este capítulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Dice que Cristo, ok, vean lo que dice el verso 1, ¿verdad? Dice, ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Ve cómo el escritor lo afirma, ¿no? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, y vean lo que dice la segunda parte, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos. ¿Para qué? Vean el versículo 2. Vean lo que dice el versículo 2. Ministro. No está diciendo va a ser ministro, no, es que ya está ejerciendo su ministerio. ¿Y desde dónde lo está ejerciendo? Desde el trono de la majestad del Padre. Desde allí
Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, está ejerciendo su ministerio desde el trono de la majestad del Padre. Amén, hermanos amados. ¿Por qué? Pues ya vimos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es que yo me siento? ¿O cuándo tú te sientas? Vamos a poner algo, voy a poner esta ilustración. Estoy haciendo X trabajo, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Estoy limpiando este espacio, termino de limpiarlo. ¿Y qué hago? Al terminar de limpiar... Si se cansa, descansa. Exactamente, me siento a descansar. ¿Sí o no? ¿Qué nos ilustra entonces la palabra allí cuando dice se sentó a la diestra? ¿Qué me está indicando? Me está indicando que Jesús terminó la obra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Cristo, como sumo sacerdote, ejerció el ministerio, lo sigue ejerciendo, pero cuando se sentó en el trono fue porque terminó su obra de redención en la cruz del Calvario. ¿Me entienden, hermano? Esto es hermoso, hermano. Esto es, wow, realmente es algo tan especial, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Entonces, podemos llegar a una conclusión con respecto a esta primera parte, ¿verdad? Del capítulo 8, y es que el sacerdocio de Cristo no... Ajá. Mire, acá cuando se refiere, que dice que el verdadero tabernáculo que eligió el Señor y no el hombre, aquí es donde se tabernaculiza el Señor en cada uno de nosotros. Exactamente. Por eso es que más adelante vamos a ver un versículo donde dice que todos nosotros ahora tenemos un altar donde nadie más puede comer de él, sino solamente nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el altar de Dios ahora. Somos ese tabernáculo de Dios ahora, donde habita Cristo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Ven? Eso es hermoso. Amén, hermano. Entonces, para llegar a una idea clara de este primer punto, ¿verdad? Donde se nos habla de que Cristo como sumo sacerdote celestial, es que el sacerdocio de Cristo no es simbólico ni temporal, es real, eterno y celestial. Amén. Es real, eterno y celestial el sacerdocio de Cristo. La segunda parte del versículo de este capítulo 8, ¿verdad? Nos habla de las limitaciones del sacerdocio y del pacto activo. Comencemos con el versículo 3, del 3 al 6, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Ve? Así que, si estuviese sobre la tierra, haciendo referencia a Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún, escuche bien, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? El sacerdocio terrenal, el que para empezar tenía que ser del linaje de Leví, ¿verdad?
Y el que ejerciera ese sacerdocio, cuando iba a presentar ofrendas, no solamente tenía que presentar las ofrendas de los demás, tenía que presentar por él mismo. ¿Por qué? Porque eso indica ¿qué? Indica que él también tenía necesidad espiritual. ¿Me entiendes? Y por esa razón él también necesitaba ofrecer ofrendas para la que, para que sus pecados fueran cubiertos, porque no eran perdonados. No eran perdonados, eran cubiertos. Y eso hay que ahorita vamos a verlo para un poquito más para que lo podamos entender. Porque en el antiguo pacto los pecados eran cubiertos. Y por eso fue que se hizo necesario un nuevo pacto en Cristo y una sola ofrenda una vez y para siempre, para que dice sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón de pecados. Y Cristo entonces derramó su sangre, ahora sí, para remisión y perdón de los pecados de los que creemos en Él. Amén, hermano. Entonces, veamos entonces lo que nos dice o lo que podemos aprender de esto, ¿verdad? Todo sacerdote ofrece dones y sacrificios, pero Cristo también ofreció algo. Se ofreció a sí mismo. Amén. Se ofreció a sí mismo. Y eso lo vamos a estudiar la semana que viene cuando estemos estudiando el capítulo 9. Para que vean cómo Cristo es ese sacrificio vivo. Amén. ¿Qué más? Cristo no sería sacerdote en la tierra. Ya lo dijo Yasmín, ¿verdad? Porque era necesario que fuera de la tribu de Leví. Y esto demuestra que su sacerdocio no depende de la ley mosaica. Porque él mismo es la ley. Porque en él se cumplió toda la ley. Yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla. ¿Recuerda? Eso lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 14, creo que es donde está exactamente, donde dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. Porque yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Amén. Yo he venido a cumplirla. Entonces, esto nos demuestra que el sacerdocio de Cristo no depende de la ley mosaica. Amén, hermano. Ahora, hay algo muy interesante que nos dice el versículo 5. El versículo 5 nos habla de figuras y sombras. Figuras y sombras. Vamos a buscar lo que dice Éxodo 25:40. Busquemos lo que nos dice Éxodo. ¿25:40? ¿Lo tienen? Sí. Ajá. ¿Qué fue? ¿No fue eso lo que dice? No es eso lo que dice ahí. ¿No fue esas las instrucciones que Dios le dio a Moisés? Cuando Moisés fue a levantar el tabernáculo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado, ¿dónde? En el monte. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Ustedes saben lo que es monte? ¿Qué tipifica el monte? ¿Qué me puede decir? ¿A dónde fue Moisés a buscar las tablas de la ley? Subió al monte. ¿Verdad? ¿Qué podemos nosotros entender con subir al monte? Subir al monte, hermano, es subir a la presencia de Dios.
Subir al monte es ir delante de Él en humildad y en humillación. Hay un pasaje de las Escrituras, no recuerdo exactamente ahora, pero sé que es en uno de los profetas menores, que dice: subid al monte y buscad madera nueva, y venid y reedifica mi casa. ¿La han leído? Creo que es Miqueas. Voy a confirmarlo, ¿ok? Profeta Miqueas. ¿Lo tienes, hermana Gloria? Ahí solo dice, como por ejemplo, algo de subir al monte, atreverse a estar a solas con Dios. Es estar a solas con Dios, ¿verdad? Es asumir responsabilidad. Asumir, ajá. ¿Ve que sí? Miqueas, creo que lo tiene alguien. Ya, déjame que tengo aquí un... Ajá. Alguien que lo googlee, por favor. Subid al monte. Javier. Ah, ese. Subid al monte y buscad madera nueva. Es Ageo 1:8. Ageo, ¿verdad? Ah, ok. Ageo 1:8. Dice: Dios exhorta a subir al monte a traer madera para la reconstrucción. Ageo, léalo si lo tiene. Ageo 1:8, exacto, sí. Dice: Dios bueno, aquí el celular lo ve. Dios exhorta a subir al monte y a traer madera para la reconstrucción, simbolizando la restauración de la adoración y la Ajá, presencia. pero en la Biblia, ¿cómo dice? Ageo 1:8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Imagínense qué promesa tan hermosa. Amén. Pero ok, entonces volvamos a Hebreo. Volvamos a Hebreo, porque allí se nos habla, ¿verdad?, de figuras y sombras. ¿Qué significa? Bueno, se está hablándole, el autor le está hablando a estos cristianos acerca de lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25, perdón, en Éxodo capítulo 25, verso 40, ¿verdad? ¿Para qué? Recuerda que el autor tiene que utilizar, por eso es que si usted nota, la carta a los Hebreos utiliza muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Con qué finalidad? Porque los cristianos judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque esa era la Torá, era el libro de la de ellos. Más que todos los cinco, que es el Pentateuco. El Pentateuco. Uno no logra entender. Si uno no ha leído esos 5, cuesta mucho entender todo. Todo lo demás, sí, seguro que sí. Ok, entonces el tabernáculo era una maqueta pedagógica, pero no era la realidad final. Amén, era una figura. Era una figura, aunque Moisés la fabricó, ¿verdad? Y la cargaban, la movilizaban de un lugar a otro, ¿sí? Siempre, pero todo eso fue figura del ¿qué? Del tabernáculo o el templo futuro, que en este caso vendría a ser Cristo mismo en nosotros. Cristo mismo en nosotros. Amén, hermano. Entonces, ok. El versículo 6 dice, pero voy a terminar el 5, dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ven? La misma cita de Éxodo, lo mismito. Ahora el verso 6 dice, pero ahora
tanto mejor que ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, haciendo referencia a quién, a Cristo, ¿verdad? Que el ministerio de Cristo es mucho mejor, ¿verdad? Y nótese que esa palabra, cuando terminemos de leer o de estudiar toda la carta de los Hebreos, yo quisiera que buscáramos todas las veces que se repite la palabra mejor. Se los dejo de tarea, de paso. Lea todos los capítulos y empiece a subrayar y a anotar cuántas veces aparece la palabra mejor. Porque esa es la palabra clave. La palabra clave en esta carta es esa, mejor. ¿Por qué? Es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que el sacerdocio antiguo, es mejor que el pacto antiguo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Mejor que los profetas, ajá. Mejor que los profetas. Todo eso, hermano. Siempre, entonces es mejor, ¿verdad? El nuevo pacto se fundamenta ahora, otra vez, en mejores promesas. Mire cómo dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un, otra vez, mejor pacto establecido sobre mejores promesas en un solo versículo 3 veces. ¿Ah? Luego dice mejor esperanza también. ¿A dónde? No, es en el. Ok. Ok, entonces ahí vemos, ¿verdad? Que entonces el fundamento del nuevo pacto está ¿en dónde? En mejores promesas. En mejores promesas. ¿Ok? Entonces, y aquí hay algo muy interesante. Y es la pregunta que yo me hacía. Yo me hacía esta pregunta y decía, pero entonces quiere decir que ¿cómo es posible? ¿Sería que Dios se equivocó? Porque ¿cómo que el pacto antiguo, que el nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo? Entonces, ¿significa eso que el antiguo pacto no sirvió de nada? ¿Ah? Por supuesto que sí. El antiguo pacto tuvo su razón de ser y fue efectivo. Lo único que falló no fue Dios y su pacto, fue el hombre por la dureza de su corazón. Y por eso Dios tuvo que enviar un nuevo pacto, esta vez a través de su Hijo, ya no contando con los hombres, porque el hombre iba a seguir fallando. ¿Me entienden? Yo me preguntaba y decía, entonces, ¿cómo está esto? No fue que el pacto antiguo no funcionó. No. Lo que no funcionó fueron los hombres. ¿Por qué? Porque se les hizo muy difícil obedecer todo ese antiguo pacto. ¿Me entienden? Se les hizo muy difícil obedecer todo ese antiguo pacto. Y por esa razón entonces Cristo tuvo que venir. El problema no era la intención, no era que el pacto antiguo fuera malo, sino la incapacidad del hombre. La incapacidad del hombre para obedecer ese pacto antiguo. ¿Me entiende? Pastor, y quizás, o sea, no sé qué dice usted, pero yo creo que eso es parte del plan, del diseño del plan eterno. No, sin duda, Tanto el no. antiguo pacto como el nuevo pacto.
Seguro que sí, seguro que sí. Por eso es que el mismo apóstol Pablo dice claramente que si la ley no dijera que esto es malo, usted no lo hiciera. Dese cuenta, la ley dice que pasarse el semáforo en rojo es un delito, es grave, ¿sí o no? Pero ¿qué sensación se siente cuando usted se la pasa o no? Se siente una adrenalina. Ella piensa que todavía está en verde. Y dígame cuando está cambiando de amarilla para roja, ¡fu! Se siente una adrenalina, ¿verdad? Yo no voy a decir que yo soy un santo, no. No, yo también a ver cuando. Todo lo malo siente esa sensación. Exactamente, ¿por qué? Porque yo me río de alguien porque está feo. Porque es nuestra naturaleza, hermana Gloria, porque eso está innato dentro de nuestra naturaleza humana que heredamos de Adán y de Eva. Y es el pecado. Recuerda lo que siempre yo les digo a ustedes, que es remedio que usted escuche una cumbita o empiece usted a mover la rodillita o el pie, una salsita, un merengue, o una bachata, o qué sé yo, ¿cómo se llama esa de México? ¿Cuál es la que tú bailabas? Ranchera, el rock. La que tú eras rockera, ¿verdad que sí? Ya era, ya me acordé, ¿verdad que? Anda con su guitarra. Y allá está la compañera, mire. No, ella es cumbiambera. No, la ahorita también era rockera. No, Laura. Laura, ¿y usted era cumbiera? Yo pensé que era ranchera. Porque eso está la verdad. Ya son las 8. Ok, vamos a terminar con la última parte. La última parte nos habla de la promesa y la superioridad del nuevo pacto, ¿verdad? Versículos del 7 al 13. ¿Ok? Y vamos a ver cómo el autor de esta carta utiliza Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Cuando él comienza a hablar, ¿verdad? Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, fue necesario ese pacto para que pudiera aplanar el camino para que viniera ahora uno mejor. ¿Sí? Así es. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vea como dice el versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Y es interesante, a mí me llama la atención aquí una cosa. Ya es hora, ¿verdad? 8 y 7. Déjenme 5 minutos y termino esto, ¿sí? Sí, sí. Terminar la idea. Es interesante esto, hermanos amados. ¿De qué? ¿Qué es lo interesante? Es como dice, la casa de Israel y de Judá. ¿Y usted sabe qué representaba eso? La casa de Judá y la casa de Israel. ¿Cuántos recuerdan que la nación de Israel se dividió en dos porciones? La tierra del norte y la tierra del sur. La tierra del norte, ¿cómo se llamaba? Israel. ¿Sí? Y la tierra del sur, Judá. ¿Recuerdan eso? Eso está en la historia, ahí en los Reyes y en Crónicas. ¿Cómo se dividió el pueblo de Israel, verdad? ¿Por causa de quién? Por un hijo de David, uno de los descendientes de David, que cometió cosas atroces y el pueblo se dividió. Amén. Ok. Vamos a terminar. Entonces ahí dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Ve la profecía? No como el pacto que hice con sus padres, ¿verdad? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
Porque ellos, escuchen, ¿quién falló aquí? Vea cómo dice el verso. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quién falló? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Por qué? Por desobediente, por cabezón, porque le hacían falta las cebollitas de Egipto. Y sí lo dice, porque les hacía falta, ¿verdad? Incluso no habían suficientes tumbas en Egipto para que nos sepultaran a todos, para que nos trajeran a morir aquí en el desierto. Llegaron a decir eso. La murmuración, la quejadumbre. La quejadumbre, pongo yo a veces, digo, ¿verdad? Ok, entonces vea. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Uy, hermano, eso está serio. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Miren esto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Dónde? En la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios. Aleluya. Eso somos usted y yo hoy, hermanos amados. Porque no dependemos de un pacto antiguo, dependemos de Cristo Jesús. Aleluya. De Cristo Jesús que mora en nuestros corazones. Y mire qué lindo. Ellos y yo seré para ellos su Dios, y ellos serán para mí mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Aleluya. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Con eso terminamos? ¿Por qué? Porque ahora en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Lo que tenemos es que seguir adelante. Gloria sea tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos para seguir caminando en fidelidad a ti, Señor. Amén, hermano. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Recolectamos las ofrendas y nos despedimos. Amén. Padre nuestro, Dios bueno y maravilloso, en esta hora preciosa quiero darte las gracias infinitamente por este privilegio, Señor, esta honra tan hermosa de poder estudiar tu palabra y aprender de ella, Dios mío. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias también por cada hermano y hermana que está hoy con nosotros en este lugar, Dios mío. Tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Dios. Señor, mi hermana Lorena, mi hermana Yasmín, mi hermana Gloria, Señor, mi hermana Joana, nuestra hermana Luisa, Dios mío. Padre, nuestra hermana Brenda, Señor, nuestra hermana Laura, Dios mío, bendícelas, oh Dios, también a William, Señor, a nuestro hermano Edward, Dios mío, a los tocayos, Luis, aquí, Dios mío, bendícelos de manera muy especial, Padre. Pero también, Señor, ponemos en esta hora, Señor, a nuestra querida pastora María, Señor Maciú. Señor, este viernes estará saliendo de viaje, Padre, por favor. Yo te pido junto con la congregación en esta hora que seas tú cuidando de ella, Dios de los cielos. Padre, fortaleciendo su salud, fortaleciendo su cuerpo, Dios, para este largo viaje que va a realizar, Señor, hasta Argentina, Dios mío. Llévala con tu bien, llévala con tu bendición, Señor, y vuélvela a traer, Padre, con buenas nuevas, con noticias hermosas, con experiencias y testimonios preciosos que creemos que tú le darás, Señor, la oportunidad de experimentar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llévala con tu bien, Padre. Al igual, Señor, que ponemos a toda la congregación de Christ Church Latina, Señor, en tus manos.
cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los ministerios de nuestra iglesia. Todo, Señor, está en tus manos, Dios de los cielos. En el nombre maravilloso de Jesús, mira los proyectos, los planes. Señor, están en tus manos, oh Dios. Nuestra iglesia está en tus manos, oh Dios. Nuestra congregación está en tus manos. Nosotros simplemente queremos seguir avanzando en tu perfecta voluntad, Dios de los cielos. En tu justicia, Dios, que es verdadera. En tu justicia, que es pura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendice las ofrendas, los diezmos, Señor. Y de esa manera, Padre, llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.